amigos, y hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia. También, amigos, en 8 sectores del Gran Santo Domingo aumentó la delincuencia. Amigos, y República Dominicana mantiene vigilancia a pesar de la baja en los casos del COVID-19. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos que vayan a YouTube, activen la campanita de notificaciones y se suscriban a nuestro canal. También, amigos, estamos en Twitter como @consultapar, en Instagram como @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, también en Instagram Ricardo Opelman, todo juntito, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. Amigos, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Escríbanos, contáctenos, que de seguro les serán respondidas todas sus inquietudes a través de nuestras consultas. Amigos, como siempre, agradecer a todos ustedes, la familia que nos sintonizan en esta hora de almuerzo, hoy domingo 2 de octubre. Y a los amigos allí en los mares, gracias del alma por estar ahí. Gracias por reportarnos y hacernos sus sugerencias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Este día que fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 2017 y se escogió esta fecha en honor al Mahatma Gandhi, uno de los principales líderes de los movimientos no violentos a nivel mundial. Gandhi, líder de la independencia de la India, definió la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Dijo, es más poderosa que el arma de destrucción masiva más grande que pueda haber y jamás concebida por el ingenio del hombre. Amigos, Gandhi aseguraba que vivíamos en un mundo que cada vez es más violento y hoy día se estima que cada 1.6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia, donde los tipos más comunes, óigase bien amigos, son violencia contra la mujer o violencia de género. También la violencia racial, la violencia religiosa, violencia homofóbica y en menor grado la violencia criminal. En la mayoría de los casos, las personas recurren a violencia por falta de tolerancia y comprensión al prójimo. Entre de los tipos de violencia, la que ha tenido un repunte en los últimos años es la violencia de género o contra la mujer. Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que el 35% de las mujeres que fallecieron en todo el mundo murieron por causa de un acto violento cometido por su pareja o por algún miembro de su familia. Pero lo peor del caso, amigos, fue que en el 2017 esta cifra subió al 50%. Y aunque no toda la violencia contra la mujer termina en muerte, muchas son acosadas o violadas, insultadas y vejadas por sus opresores. Todas las violencias contra la mujer
entran dentro de las estadísticas que se observan durante este día. Amigos, y quisimos refrescar el hecho de que hoy se celebra el Día de la no violencia, porque ciertamente, como señala la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género, la violencia contra la mujer, amigo, va en forma galopante cuando, según las expectativas, la modernidad y los actos de conciencia y los sistemas jurídicos y los sistemas legales iban a impedir que este flagelo, lejos de descender, aumentara. Amigos, y un trabajo de la periodista Giuseppe Pérez en relación con eso del Día de la Violencia, en 8 sectores del Gran Santo Domingo aumentó la delincuencia, a pesar de que la Policía Nacional informó el viernes pasado que República Dominicana tuvo una reducción significativa de la criminalidad y delincuencia en todo el país. Sin embargo, en 8 sectores del Gran Santo Domingo aumentó la incidencia delictiva. En un análisis presentado por las autoridades que fue realizado desde el 30 de agosto de este año hasta el 26 de septiembre, indica que desde el 13 hasta el 26 del pasado mes de septiembre, los actos delictivos en 3 sectores del Distrito Nacional aumentaron en un 17%, 24% y hasta un 140% respectivamente. Esto al compararlos con los datos registrados anteriormente en igual periodo, en igual cantidad de días, que indicaban que la violencia, pues amigo, realmente estaba en un punto más o menos estable, en un punto más o menos muerto. Sin embargo, amigos, este trabajo de esta periodista de Diario Libre nos dice cómo realmente la violencia ha ido en aumento en estos 8 sectores de Santo Domingo. Amigos, la violencia ha ido en aumento en sectores como Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y también en el Gran Santo Domingo. Villajuana, en Santo Domingo, aumentó al 21%, Gascue aumentó también en un 17%, y en Santo Domingo Oeste la relación indica que en sectores como Mano Guayabo y La Caoba aumentaron los actos delictivos entre 75 y 29% respectivamente. Otros sectores, amigos, que mostraron aumento de los actos delictivos fueron Santo Domingo Norte, San Felipe de Villamella, Santo Domingo Este, Villafaro y La Caleta, y los resultados de los operativos conjuntos de la Policía Nacional indica que se apresaron 29 prófugos de la justicia y 230 personas vinculadas al narcotráfico. Amigos, les invitamos a que nos acompañen en nuestra consulta de hoy, ya que ayer, 1 de octubre, se inició el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que se celebra el día 19 de este mes. Y es por este motivo que hemos invitado a estar con nosotros a la doctora Natalia Faña Aybar, médico internista oncóloga. Acompáñenos, amigos,
a nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, en la consulta de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una médico internista, oncóloga, parte de estas consultas. Nos referimos a la doctora Natalia Faña de Ibar, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo por la invitación a este espacio de consulta participativa. Sí, gracias a usted, doctora, por dedicarnos su tiempo. Sabemos cómo es su agenda. Es una agenda bastante complicada, pero vamos a arrancar de una vez, doctora. Como usted sabrá, ayer inició el mes de octubre, el mes del cáncer declarado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, el mes del cáncer de mama. Pero de todos modos, doctora, díganos en nuestro país, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes en mujeres y hombres? Sí, bien, dividiéndolo por sexo, pues el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres y seguido del cáncer de cuello uterino. Ya en la población masculina, pues el más frecuente es el cáncer de próstata. Y a nivel general, en un tercer lugar, tenemos el cáncer colorectal tanto para hombres como para mujeres. Lo encontramos en un lugar de frecuencia, tanto en nuestro país como a nivel global. Bien, doctora, y en cuanto al cáncer de mama, que es el más común en las mujeres en nuestro país, díganos, doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen las mujeres para contraer o presentar un cáncer de mama? Bien, hay una serie de, como usted bien dice, son factores de riesgo porque no tenemos causas determinadas, sino factores los cuales podemos disminuir o tratar de disminuir su incidencia y evitar que aparezca la enfermedad. Algunos no los podemos cambiar, son factores biológicos, como por ejemplo el ser mujer ya es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. La edad, se supone que a mayor edad también mayor riesgo para poder desarrollar la enfermedad. Hay otro punto importante que a veces no se menciona mucho, que es la densidad mamaria. Eso es básicamente en las mamas de las mujeres como si fuera, digamos que una cortina que tenemos ahí opaca o densa, que no permite identificar lesiones, y eso constituye un factor de riesgo porque hace que las lesiones pasen desapercibidas o se descubran tarde porque no se pueden ver. Esos factores los trae consigo la paciente y no lo puede cambiar. Ahora bien, hay algunos otros factores que sí podemos modificar, como por ejemplo los que tienen que ver con los hábitos de vida, con la dieta. La obesidad se relaciona con el desarrollo de cáncer de mama, por lo que tiene que ver con el aumento de las hormonas, los estrógenos. También el uso de anticonceptivos orales, y en el pasado, porque ya eso afortunadamente los estudios han demostrado que es así y ya se está cambiando eso, pero la utilización de terapias de reemplazo hormonal, que anteriormente a las mujeres menopáusicas le indicaban un tratamiento para disminuir los síntomas de la menopausia, y esa utilización de esos medicamentos pues se ha demostrado que incide un poco en el desarrollo de cáncer de mama. También hay otros relacionados con los factores reproductivos de la mujer, por ejemplo, lo que es la menarquia temprana. La menarquia es la primera menstruación de una mujer. Mientras más temprano se tiene, mayor riesgo tiene la mujer. Igual que su última menstruación o el proceso de la menopausia. Mientras más tarde es en la vida, pues también mayor riesgo tiene esa mujer de poder desarrollar un cáncer de mama. Doctora, pero hay un riesgo que se señala y hemos escuchado a lo largo de todas nuestras consultas, el riesgo de que si una tía, la madre, una prima sufrió cáncer de mama,
la mujer corre el riesgo de padecerlo. ¿Esto indica o indicaría que el cáncer de mama es hereditario, doctora? Hay un factor genético, sí que tiene que ver. No es que necesariamente usted lo va a heredar, pero sí, si en una misma familia hay historia de familiar de cáncer, no solamente de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata y cáncer de páncreas. Si hay varios casos en una misma familia, o sea, familiares de primera línea, dígase madres, hermanas, tías, etcétera. Si hay varios casos, se puede pensar o se puede asumir, obviamente hay pruebas para determinar eso, que hay una alteración genética en esa familia, una mutación, o sea, un daño en un gen, en unos genes que se llaman BRCA1 y 2, y sí, eso puede condicionar a que en esa familia aparezcan, o sea, si ahí la mutación está presente, a que aparezcan casos de esas enfermedades en la familia. Pero solamente, como le digo, cuando aparecen varios casos, no es que periódicamente yo tuve una tía que tuvo un cáncer de mama y ya, pues yo voy a tener cáncer de mama o yo voy a heredar un cáncer de mama. Básicamente O tiene sea, que haber esa o, alteración genética. o sea, doctora, que eso de que si tu mamá tuvo cáncer de mama, tú vas a tener cáncer de mama y puede suceder tanto en el hijo varón o en la hembra. O sea, Correcto. eso no es una cosa segura. Eso hay, como usted dice, los problemas genéticos, los asuntos genéticos, pero no es No, hereditario 100% el no. cáncer de mama en la familia. No, de hecho solamente 5 a 10% de los casos de cáncer de mama, solamente 5 a 10% de estos casos de cáncer de mama es que tienen que ver o están relacionados con esa alteración genética. Como le digo, un daño en un gen que se puede determinar si su mamá tuvo cáncer de mama, le hicieron el estudio para determinar que tiene esa alteración genética, no quiere decir que usted va a tener cáncer de mama, sino que su riesgo aumenta. O sea, cerca de sí, un 90%, pero no la va a condicionar a que lo va a tener de manera infalible. Pero como le Doctora, digo, solamente un 5 o 10% se relacionan con mutaciones, con esa alteración genética. El resto, las causas son doctora, esporádicas. la detección del cáncer ya en estadio 3, estadio 4, se dice que es una detección tardía del cáncer de mama. ¿Cuáles son las manifestaciones o síntomas que le pueden indicar a una mujer de la posible presencia de un cáncer de mama? Bueno, lo primero que la mujer se debe examinar de manera mensual, cada 28 días sus mamas. ¿Qué cosas debe tener pendiente? Cualquier cambio en la forma de sus mamas, la presencia de algún bulto, la presencia de hundimiento en el pezón, salida de cualquier tipo de secreción por el pezón, eso no es normal. También la presencia de lo que se llama piel en cáscara de naranja, es decir, que usted note que la piel está así mismo como con hoyuelos, como un poco corrugada, áspera, como si fuera la cáscara de una naranja. Básicamente esas son las señales que la mujer debe identificar. Igual hay que destacar que aunque se hace mucho énfasis en autoexamen, en identificar esos cambios que usted pueda tener en su mama que no son normales, al final de cuentas, lo que se busca para lograr una detección temprana, que es lo que se quiera, es que usted no llegue a identificarlo en esa parte, porque ya cuando tenemos esas lesiones, pues estamos hablando de una enfermedad avanzada, sino que la lesión se identifique por los métodos de tamizaje cuando todavía la paciente no se la puede palpar ni identificar ninguna lesión. Pero hay recomendaciones de ustedes, los profesionales del cáncer y específicamente en cuanto al cáncer de mama, doctora. Ustedes hacen recomendaciones de que la mujer pudiera por sí misma tener una alarma, era hacerse ciertos movimientos o ciertos tratos en la mama. ¿Cuáles son estos procedimientos que debería una mujer hacer de rutina para prevenir que se detecte un cáncer en estadia 3? Bueno, todas las mujeres a partir de los 20 años, lo que está establecido, deben, luego de su periodo menstrual, una semana aproximadamente después de su periodo menstrual,
todos los meses deben realizarse un autoexamen de las mamas, palpando, para identificar cualquiera de esos cambios que ya mencioné hace un momentito. Esto es a partir de los 20 años, pero en ya el método, digamos, de cribado, de tamizaje establecido, que es la mamografía, se realiza ya en las mujeres a partir de los 40 años y se debe hacer todos los años de manera ininterrumpida. Porque ahí, como decía, es que se puede identificar cualquier cambio, cualquier lesión sospechosa que sea de un tamaño muy reducido, inclusive milimétrica, que obviamente la mujer al palparse no la va a identificar. Entonces, eso es lo que se busca, identificarlo de la manera más temprana posible, cualquier lesión sospechosa. Doctora, a nivel ginecológico, la mujer se somete y por recomendación ginecológica a chequeos trimestrales o semestrales. Y siempre en este chequeo hay un estudio que es el Papá Nicolau que no falta. En cuanto a la mama, cuando la mujer se hace el estudio, recomiendan la sonomamografía o la mamografía. Díganos, doctora, ¿por qué no se respetan o se indican como el Papá Nicolau en los chequeos de mama en la mujer, en sus chequeos semestrales o anuales, el análisis de los CA, de los marcadores tumorales, específicamente el CA15, que es el que detecta primariamente, puede detectar presencia de células cancerosas en la mama? Sí, en relación a los marcadores tumorales, sabemos que son proteínas que están en la sangre y se pueden elevar cuando hay actividad tumoral en el organismo. Pero los marcadores tumorales son un elemento que no son diagnósticos. O sea, no se utiliza para hacer un diagnóstico de ningún tipo de cáncer, sino que están indicados para lo que es el seguimiento y el pronóstico en un paciente o una paciente que ya está diagnosticado, pero al ser inespecífico, aunque los hay, por ejemplo, como usted bien mencionó, el 15-3, que es para mama, está el CA diferente según el tipo de cáncer, pero una elevación del marcador por sí sola no es diagnóstico de cáncer, no es diagnóstico y por lo tanto no está establecido por las guías creadas para lo mismo, sino ya una paciente diagnosticada, pues se le da seguimiento con eso o se valora también la respuesta que vaya teniendo a los tratamientos, etcétera. Pero un marcador por sí solo elevado no es diagnóstico de cáncer, porque inclusive se puede elevar, por ejemplo, el de ovario, no vamos a entrar ahí, pero por poner un ejemplo, puede elevarse el marcador de ovario cuando hay una condición inflamatoria de otra índole en esa zona y no necesariamente es un cáncer. Entonces, al ser inespecífico, por eso no se utiliza para diagnóstico ni de rutina. O sea, no es que yo, bueno, me indicaron una batería de análisis, hemograma, no sé qué, me indicaron marcadores para ver si yo tengo algún tipo de cáncer. No funciona así, no está establecido así porque son inespecíficos. Bien, doctora, decimos que después de los 40 años, más o menos, es la edad en que la mujer debe comenzar a tener mayores precauciones con respecto a la posible aparición de tumores, quistecitos de, como le llaman, de agua, de grasa en la mama. ¿A qué edad realmente puede aparecer un cáncer de mama en la mujer? ¿Puede aparecer en edad temprana, doctora? Sí, lo más frecuente, o sea, lo más frecuente es que aparezca a partir entre los 45 y los 65 años. Pero sí tenemos, o sea, existen numerosos casos de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama a una edad más joven, 20 años, 30 años, o sea, por debajo de esa edad y también por encima, obviamente, de los 65 años. Esa es la mayor frecuencia, entre los 40 y los 65, pero igual aparecen etapas más tempranas. Y de hecho, cada día hay más casos de pacientes con cáncer de mama diagnosticadas en mujeres, o sea, pacientes jóvenes, mujeres jóvenes. Doctora, cáncer de mama. Hay varios procedimientos, varios tratamientos para combatir el cáncer de mama.
en el caso de las mujeres, ¿es igual, es el tratamiento para los cánceres de mama? ¿Y cuáles son los tratamientos más usados para tratar y combatir el cáncer de mama en la mujer? No, fíjese, cáncer de mama, hablamos de cáncer de mama, pero dentro de este diagnóstico hay diferentes, o sea, hay diferentes subtipos de cáncer de mama. A grosso modo, pues hay algunos que tienen que ver con la presencia de receptores hormonales, otros que no los tienen, otros que tienen una proteína que le confieren una agresividad, y en función de eso hay una clasificación que va a determinar, por un lado, el pronóstico, o sea, o cómo va a cruzar esa enfermedad, qué tan agresiva o no, por decirlo así, y también los tratamientos se diferencian. Por ejemplo, hay pacientes que solamente van a llevar tratamiento con quimioterapia, otras que tenemos la opción de darles tratamientos hormonales, de bloqueo hormonal con pastillas. Y otro punto importante es que aparte de esa clasificación, también tenemos que tomar en cuenta que es lo principal, la etapa clínica de la enfermedad. Y en función de eso vamos a saber si la paciente, de los 3 pilares del tratamiento del cáncer, que son la cirugía, el tratamiento sistémico, que incluye quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia diversos, y la radioterapia, o sea, cirugía, tratamiento sistémico y radioterapia. El orden en que va a ir cada uno de ellos va a depender de la etapa clínica de la enfermedad. Si es una paciente diagnosticada en una etapa temprana, una etapa 2 o una etapa 1 del cáncer, recordemos que son 4, pues esa paciente primero va a recibir su cirugía y luego la otra, los demás tratamientos. Sin embargo, si es una enfermedad ya un poco más avanzada, pues va a recibir tratamiento sistémico, por ejemplo, la quimioterapia primero y luego va a cirugía y luego lleva lo demás. Es decir, que el orden va a depender de la etapa o del momento en que se diagnostique ese cáncer de mama en la paciente. Doctora, cáncer de mama. ¿Son todas las mujeres que presentan cáncer de mama candidatas a cirugía? Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, cáncer de mama, díganme, doctora, ¿son todas las mujeres con cáncer de mama candidatas obligatorias a cirugía? El pilar del tratamiento para el cáncer de mama es la cirugía. Como decía hace un momentito, va a depender, el momento de esa cirugía va a depender de la etapa clínica de la paciente y también el tipo de cirugía, porque cuando tenemos una enfermedad temprana que se diagnostica en una etapa 1, por ejemplo, o una etapa 2A, esa paciente pues pudiera recibir o pudiera realizársele una cirugía conservadora, es decir, que no haya que quitarle o que haya que extirparle la mama completa, sino que solamente se le quite la parte donde está localizado el tumor. Eso va a depender también de la localización de la lesión en la mama y se determina pues obviamente con la paciente, con la situación de la paciente, individualizándolo. Pero el pilar del tratamiento del cáncer de mama va a ser la cirugía. El único caso, pues, donde la paciente, pues, no se contempla esta posibilidad como un tratamiento, como parte del tratamiento, pues, es en el caso de las pacientes con una enfermedad metastásica. Porque recordemos que cuando hablamos de metástasis, quiere decir que ya una enfermedad X, o sea, un tipo de cáncer, en este caso de mama, ya se ha salido de su sitio inicial, o sea, ya lo tenemos en otro lugar, aparte de la mama, y pues en estos casos pues ya no se contempla la cirugía como parte del tratamiento. Pero en los demás casos pues sí es parte fundamental del tratamiento. El tipo de cirugía va a depender, como le digo, de la etapa y de las características de la paciente, pero sí es parte fundamental. Doctora, en el caso de cirugía, como dice usted, ya desde que hay presencia de análisis de un primer tumor en etapa 1 y que con los estudios demuestran que hay presencia
de células cancerosas. Usted dice que se puede hacer una cirugía focal y erradicar el pequeño tumor. Pero en la cirugía de cáncer de mama, doctora, focal, cuando solamente se extirpa el tumor ya positivo, ya en estadia 1 o 2, ¿cuál es la incidencia de retorno? Y en el caso de cirugía de la mastectomía, de la extirpación completa de la mama. Recordemos que si tenemos una enfermedad temprana, pues el riesgo de recurrencia, que es cuando se llama a la posibilidad de que la enfermedad regrese, el riesgo de recurrencia siempre se mide en un tiempo, en una ventana de 5 años. Ese es el periodo establecido para todos los cánceres. Pues obviamente, el riesgo de recurrencia va a ser bastante bajo, o sea, inclusive menor de 20, 15 o 10% en los pacientes con una enfermedad temprana, en quien a lo mejor se les realizó una cirugía conservadora. Cirugía conservadora llamamos cuando no se le quita la mama completa a la paciente, que por ejemplo se le hizo solamente, se le quitó un cuadrante. Si dividimos la mama en 4, solamente se le quitó, por ejemplo, el cuadrante donde está la lesión, y esa paciente se operó, conservó su mama y recibió posteriormente el resto del tratamiento que corresponde según la etapa clínica, si era quimioterapia o si llevaba algún otro tipo de tratamiento o radioterapia. Y en el caso de la cirugía radical, cuando se realiza una mastectomía radical modificada, pues la cirugía no es un ente aislado. Igualmente, o sea, todo siempre va a depender de la etapa clínica en que se diagnosticó el cáncer. Entonces, aunque se realice una cirugía radical, pues esta siempre va a ir acompañada del resto del tratamiento, que va a ser tratamiento sistémico o radioterapia, también dependiendo del estadio. Y esto va digamos que a influir o a establecer lo que es el riesgo de recurrencia, la etapa clínica, no la cirugía en sí o el procedimiento que se realice, sino la etapa clínica de la paciente. Estadio más avanzado, o sea, un estadio 3, dentro de cualquiera de sus tres subtipos, pues obviamente son tumores localmente avanzados, tumores que generalmente van a tener ligeramente un peor pronóstico que una paciente que se diagnosticó en una etapa más temprana. Es decir, no es la cirugía de manera aislada, sino la etapa clínica de ese cáncer. Doctora, en esta pregunta va mucho la experiencia de la doctora Natalia Fañas y sobre todo el tratamiento de los casos que maneja y ha manejado. El cáncer de mama, doctora, ¿es letal por necesidad o el cáncer de mama se mejora o se cura? El cáncer de mama diagnosticado en una etapa temprana se puede curar. Eso es, digamos que el mensaje clave que se debe lograr con tanto ahora en el mes de octubre o siempre cuando se hable de cáncer de mama. Y por eso es que se debe promover el autoexamen, promover la realización de la mamografía para detección temprana. Porque si se diagnosticó en una etapa clínica temprana, como decía antes, una etapa 1 o una etapa 2A, el cáncer se puede curar por encima del 90% de los casos, se cura. Ahora, un cáncer que se diagnostica, como lamentablemente los números nos ayudan aquí en el país, que cerca de un 60, un 70% de las pacientes se diagnostican en lo que se llama cáncer localmente avanzado, es decir, etapas 3 en adelante, pues no son potencialmente no es potencialmente curable la enfermedad. Entonces, eso es lo que se debe buscar, promover. Cáncer en etapa temprana, 90% se puede curar. Entonces, eso es el mensaje que debemos. Bien, doctora, eso es importantísimo porque recuerda el aspecto psicológico, el aspecto del temor, los problemas de la mujer que piensa con la extirpación radical, con la cirugía radical, la mastectomía, el asunto psicológico, el asunto de vergüenza, el asunto de
esa introspección que padece la mujer cuando esto sucede. Y eso que usted apunta, doctora, de que el cáncer de mama detectado temprano en un 90% se puede curar. Es una gran noticia y créame que un gran alivio para las mujeres que son diagnosticadas con el cáncer de mama. Sí. El detalle es que esa, lamentablemente, no es nuestra realidad. Y eso es lo que tenemos que buscar cambiar, esos números, de que la mayoría de las pacientes nos llegan avanzadas. Entonces, hay que tratar de cambiar, voltear esos números para que sean cada vez más los casos diagnosticados en una etapa temprana y podamos entonces tener esas pacientes curadas. Doctora, vamos a seguir trabajando con las damas dominicanas y las damas que nos sintonizan en estas consultas. Doctora, cáncer de cuello uterino o de cervix. Sí. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de cervix en las mujeres? Bueno, en nuestro país, por ejemplo, en el sexo femenino ocupa el segundo lugar. Y en los países, vamos a hablar de los países de primer mundo, digamos, la incidencia de cáncer de cuello uterino es muy baja, muy baja. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad, desafortunadamente, de países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque a diferencia, yo creo que, el cáncer de cuello uterino es quizá uno de los pocos tipos de cánceres que usted puede decir que se puede prevenir. Hacemos esto y podemos prevenir el cáncer de cuello uterino, que no lo podemos hacer con el de mama, no hay con ninguno de los otros tipos de tumores. Entonces, por eso que si usted se fija en los países de primer mundo, el cáncer de cuello uterino no es tan frecuente. ¿Cómo nosotros podemos evitar un cáncer de cuello uterino? Con dos cosas sencillas. Realizando que las pacientes, las mujeres se realicen su Papá Nicolau todos los años. ¿Por qué? Porque usted se hace un Papá Nicolau y ahí se identifica cualquier pequeño cambio incipiente, o sea, cualquier cambio en las células que esté iniciando y se trata. Su ginecólogo lo trata. Y eso no va posteriormente a cambiar esa célula y a evolucionar hasta convertirse en un cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso es que es un cáncer que es completamente prevenible. Hay otro punto también que es el tema de la vacunación. El cáncer de cuello uterino, prácticamente todos los casos están relacionados con lo que es el virus del papiloma humano. Y para el virus del papiloma humano, el VPH, tenemos vacunas. O sea, se relaciona con otros tipos de cánceres también, cavidad oral, etcétera, pero sobre todo con el cuello uterino. Y hay vacunas. Aquí, o sea, en nuestro país está establecida la vacunación y obviamente en todas partes, pero con esa vacuna que se le debe administrar a las niñas y niños, pero como hablamos de cuello uterino, a las niñas entre los 9 y los 14 años de edad, usted puede prevenir que con esa niña inicie su vida, posteriormente su vida sexual, no adquiera el virus del papiloma humano que luego puede potencialmente convertirse en un cáncer de cuello uterino. Entonces tenemos dos métodos para evitar el cáncer de cuello uterino. De hecho, hay estrategia, no voy a abundar en eso, pero sí hay estrategia de la Organización Mundial de la Salud donde se quiere que para el 2030 tratar de eliminar el cáncer de cuello uterino. Con esas estrategias, lo que tiene que ver vacunación, examen de la mujer, etcétera, porque se puede hacer. A diferencia de otros tipos de tumores que no tenemos las herramientas para hacerlo, en el caso del cuello uterino sí. Y lamentablemente a veces por digamos que falta de orientación o de educación de la población, no se realizan esas pruebas que pudieran evitar que una mujer tenga un cáncer de cuello uterino. Doctora, esto que usted dice es así. Desgraciadamente, las estadísticas hablan de que el cáncer de cervix, el cáncer de cuello uterino, pues es devastador en países en vías de desarrollo, no así en países desarrollados. Pero, doctora, ¿cuáles son las alarmas? ¿Cuáles son las sintomatologías que se le puede presentar a una mujer que le puede llamar la atención para preocuparle y acudir al ginecólogo a ver o
chequear si puede haber un cáncer de cervix o cuello uterino? Lo principal es la presencia de un manchado o sangrado uterino anormal, o sea, fuera de su periodo menstrual. Esa es la principal alarma. Pueden haber otro tipo de sintomatología general, como por ejemplo dolor pélvico, dolor con, por ejemplo, con las relaciones sexuales, etcétera. Pero básicamente es la presencia del manchado o del sangrado fuera del periodo menstrual. Doctora, tratamiento para el cáncer de cuello uterino. Sabemos ya que el cáncer de mama lo tratamos con cirugía, quimio, radioterapia, tratamientos hormonales. Y en el caso del cuello uterino, del cáncer de cervix, ¿cuáles son los tratamientos más usados y que han demostrado que son más efectivos? Sí, igual para la etapa 1 es la cirugía. Siempre el tratamiento quirúrgico es para en casi todos los tipos de tumores en la etapa 1. Y ya posteriormente, pues entonces se utiliza en cáncer de cervix, lo más frecuente la utilización de la combinación de quimioterapia con radioterapia, o sea, de manera simultánea. La paciente recibe ambos tratamientos, la quimioterapia y la radioterapia. Y ahí pues ese es el tratamiento. Ya obviamente a las pacientes con enfermedad más avanzada pues solamente sería pues la quimioterapia y otro tipo de medicamentos sistémicos. Pero quimio-radioterapia es el pilar. Doctora, pero en la cirugía del cáncer de cervix, del cáncer de cuello uterino, ¿se extirpa el útero? ¿Se tocan ovarios o solamente la cirugía consiste en la extirpación del útero? No, se extirpa toda la parte de los órganos ginecológicos. Pero lo que le digo, ¿Perdón? generalmente, sí, o sea, no solamente se quita la porción de donde está localizado un tumor en el cuello uterino, sino que también hay que quitar, pues hay que hacer un tratamiento de histerectomía, o sea, que es extirpar quirúrgicamente el útero. Pero el tratamiento quirúrgico es para la etapa inicial y por lo mismo que estábamos comentando hace un momentito, generalmente la mayoría de las pacientes son diagnosticadas en estadio 1B en adelante, que ahí no cabe, o sea, no se realiza la parte quirúrgica, sino que si la paciente se somete al tratamiento combinado de quimioterapia con radioterapia. Eso es lo más frecuente, o sea, en la realidad de nuestro país, lo que vemos. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero no quisiera dejar esta consulta, doctora, sin que usted con esa dulzura que expresa y como trata a sus pacientes, le deje un mensaje a las mujeres con respecto de ambas afecciones, del cáncer de mama y del cáncer de cervix o cuello uterino. Bueno, quisiéramos aprovechar este espacio dedicado ahora en el mes de octubre al cáncer de mama, pero también aprovechamos también para estimular o motivar a las mujeres, a todas las damas, a que si usted tiene más de 40 años, se realice anual, todos los años, su mamografía, y que si usted a partir ya de los 18 años no se ha realizado de manera periódica su Papá Nicolau, recuerde que debe hacerlo todos los años, ambas cosas anual. Y con esto ganamos mucho, ganamos mucha vida, porque estamos hablando de que el cáncer de mama podemos curarlo si le diagnosticamos en una etapa temprana, pero para lograr eso tenemos que nosotros colaborar también y realizarnos nuestros exámenes. Pero básicamente recordar que podemos curar esta enfermedad si la diagnosticamos a tiempo. Doctora, ¿dónde pueden las damas de consulta participativa verla, contactarla? Bueno, pues nosotros estamos, bueno, pueden buscarme en las redes con mi nombre, doctora Natalia Faña, o drafana.oncología, y estamos a las órdenes en los centros, estamos en RODI, que es la red oncológica dominicana integral, y en GOSCARE, Centro Gastrooncológico.
Bien, doctora, muchísimas gracias por concedernos esta consulta y de seguro que las damas de consulta participativa han quedado debidamente orientadas y debidamente edificadas. Gracias, doctora. Gracias a usted por la invitación. Buenas tardes. Bien, amigos de consulta participativa, en esta consulta de hoy hemos hablado en extenso con la doctora Natalia Faña Aybar sobre cáncer de mama y cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino. Esperamos que estas orientaciones sirvan de guía para usted, mujer que nos ve, y para todos aquellos que están preocupados por la salud de las mujeres. Amigos televidentes, amigos de consulta participativa, como siempre una pequeña exhortación en relación con la realidad de las pandemias que nos azotan. En el caso del COVID-19, gracias a Dios, en la República Dominicana está en su mínima expresión y la viruela símica está pareciendo, pero con casos esporádicos, casos que según las autoridades de salud han sido y son muy manejables. Amigos televidentes, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima consulta.